Muy bien, entonces todos los elementos anteriores ya nos dan bases para poder interpretar mejor los signos de la película, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesitamos una explicación de la manera en que son los personajes, ¿sí? Hay una inconsistencia muy grave en los leones. Los leones, cuando son jóvenes, cuando son cachorros, tienen la nariz negra, ¿sí? Muy oscura, casi prácticamente negra. Y conforme un león se va haciendo viejo, la nariz se le va haciendo clara, ¿sí? De manera que mientras más clara es la nariz de un león, más viejo es. Y mientras más negra es la nariz de un león, más joven es, ¿sí? Entonces, si consideramos que la juventud también supone salud y fortaleza, un león con la nariz muy clara sería un león viejo y por lo tanto sería un león débil. Y también las melenas de los leones, de la cintura hacia arriba, se van poniendo negras conforme el león va teniendo poder y va siendo el león dominante de la manada, ¿sí? Mientras más negra es la melena de un león, es decir, mientras lo negro ha caminado más hacia su cara, más tiempo lleva el león siendo dominante. Entonces, mientras más negra es la melena de un león, significa que más tiempo lleva siendo respetado y seguido y obedecido por su manada. ¿Sí? Un león con la melena completamente negra sería como un gorila con la espalda blanca, es decir, es un macho alfa inconfundible, ¿sí? De hecho, cuando dos leones se pelean y tienen más o menos igual de negra la melena, el que pierde la pelea se le quita lo negro a la melena, se le destiñe la melena. Y incluso si la pelea es muy humillante, se le llega, o si el león era el dominante y pierde, el dominante pierde la pelea, se le cae la melena, queda desmelenado como visualmente para nosotros que somos humanos, ¿no? Nos parece que queda como si fueran las hembras, ¿no? Completamente desprovisto de melena. Y entonces esto, pues es una inconsistencia muy grave entre los leones del Rey León, porque el bueno, Mufasa, el que sea el de la melena más clara en lugar del de la melena más oscura y el de la nariz más rosa en lugar del de la nariz más negra, supondría que el más joven, el más fuerte, el que tiene mayor autoridad es Scar, y que Mufasa es un león viejo, débil y sumiso. Y pues así como que pues está mal eso desde el punto de vista biológico, ¿no? Zoológico, desde los leones. Es decir, si el simbolismo de las diferencias físicas fuera solamente el correcto para la biología de los leones, los personajes tendrían que lucir exactamente al revés. El de la melena clara y el de la nariz clara tendría que ser el malo, y el de la melena más oscura tendría que ser el rey, ¿sí? Entonces, no podemos decir que esto sea por ignorancia o por ineptitud, eso no se puede alegar, porque ineptos no son los animadores de Disney, hicieron una obra maestra en El Rey León, ¿sí? Ah, y ignorantes tampoco son, ¿no? Incluso estas imágenes que están viendo forman parte de los materiales extra del mismo DVD del Rey León, en donde nos platican que se trajeron a expertos para que les hablaran de leones, estudiaron a los leones reales, incluso algunos de ellos viajaron al África, ¿sí? Y ahí los tenemos estudiando y viendo leones, están dibujando ahí con el león prácticamente encima, ¿no? Entonces, ni ignorancia ni ineptitud. Entonces, ¿qué significan estos simbolismos? Necesitamos una clave de interpretación que nos diga qué representan estas diferencias, porque tenemos la certeza de que las diferencias entre estos dos leones no representan a leones. Entonces, ¿qué representan? ¿Qué representan estas diferencias? Bueno, gracias a lo anterior,
podemos concluir de una manera bastante aceptable, bastante plausible, que las diferencias no tienen el simbolismo estilo león, sino que se deben a que en el malo están resaltando el arquetipo de árabe. ¿Cómo que el arquetipo de árabe? Sí, sí, las diferencias en la fisonomía entre ambos leones, que supuestamente son hermanos, corresponde a la diferencia entre el tipo de rasgos caucásicos frente al tipo de rasgos árabes. ¿Por qué árabes? Pues porque los árabes son el nuevo villano favorito de Hollywood en la época en la que se hace la película. Miren, aquí tenemos dos modelos, ¿sí? Con unos rasgos muy típicos de sus grupos étnicos y vemos cómo el caucásico y el árabe tienen rasgos muy distintos, ¿sí? Si pensamos que para los norteamericanos el punto de referencia son los rasgos caucásicos, porque es el grupo étnico al que la mayoría dominante pertenece, ¿sí? Entonces la diferencia son los rasgos árabes. ¿A qué nos referimos con rasgos árabes? Bueno, rasgos más afilados, piel más morena, cejas más pronunciadas, cabello más oscuro o de plano negro, nariz alargada, ojos más penetrantes, ¿sí? Con un contorno más sombreado. Y si nosotros vemos la diferencia entre los dos leones del Rey León, vemos que exactamente ese conjunto de rasgos son los que describen las diferencias entre Mufasa y Scar. Scar tiene rasgos más afilados, piel más morena, cejas más pronunciadas, cabello negro, nariz más alargada, ojos más penetrantes, un contorno más sombreado, ¿sí? Entonces, no solamente árabe, espérate, ¿sí? Fíjate, las cejas pronunciadas, la mirada profunda, el entrecejo bajo, la nariz ancha, el tocado negro en la cabeza, la barba blanca, ¿sí? No es cualquier árabe. ¿A quién les recuerda? ¿A quién les recuerda? El villano no solo representa a los árabes, representa específicamente al Islam, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre árabe e islam? Bueno, árabe es un grupo étnico y el islam es una filiación no solo religiosa, sino también política, ¿sí? Por supuesto, al igual que en el caso de las hienas, que no representan directa y estrictamente nazis, este ayatollah no simboliza a el ayatollah, pues cuando se hace la cinta es 1994 y Khomeini murió o fue muerto en 1989 y la cinta se produjo en 1900, bueno, se terminó en 1994, aunque sí empezó a elaborarse en el 89, pero no representa a Khomeini, sino representa a un Khomeini simbólico. Es decir, vamos a interpretar estos rasgos que tiene Mufasa, ¿sí? Que bueno, lo anguloso, eso que tenga piquitos por todos lados en la cresta de las cejas, en el nacimiento del cabello, en los cachetes, en las barbas, en las orejas, que es el único que trae las garras saliendo, en la nariz más puntiaguda. Eso tiene que ver como con la idea de hacer que se vea malo, ¿no? Pero lo otro, lo moreno, lo largo, lo profundo de los ojos, la barba clara, eso tiene que ver con hacerlo árabe, ¿sí? Entonces, eh, el que sea un Jomeini simbólico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el villano es un líder social rebelde al sistema imperialista y a favor del Islam. ¿Sí? Lo voy a repetir. Es un líder social rebelde al sistema imperialista y favorable al Islam o a favor del Islam. ¿Sí? Entonces, vemos que hay simbolismo islámico en la cinta. Ya habíamos visto que hay de manera indiscutible, incontrovertible, expresa y confesa simbolismo judío, pero también hay simbolismo islámico, ¿sí? En el Rey León, los malos son representados por la luna creciente, que es el símbolo del Islam. Ah, caray, ¿me puedes decir a qué horas sale la luna creciente?
Bueno, la luna creciente está presente cuando conspiran la muerte del rey. Incluso la toma cierra de manera que lo último que desaparece es la luna, como enfatizándola, subrayándole. Fíjate, fíjate, fíjate. En el 94, cuando yo vi la cinta, en ese momento fue en donde entendí de qué se estaba tratando la cinta y sentí un baldazo de agua fría, ¿no? Y también cuando Scar sube al trono, Come together in a great and glorious future. sí, la parte más alta de la Roca del Rey, no se ve que la alcance Scar, no se posa ahí, sino que quien está allí es la luna. De manera que se nos está diciendo que el ascenso del gobernante león traidor es el reinado de la luna creciente. Ahora tú me podrías decir, ay, pues es casualidad, ¿no? Si fuera acción viva y dijeras, bueno, pues ese día así estaba la luna y retrató muy bonito, pero fue dibujada, ¿sí? 24 lunas por segundo hubo que dibujar a mano una por una. Y si conspiran la muerte del rey y varios días después la misma luna sigue allí, dices, ¿cómo? O sea, la luna se mueve, ya no podría estar la misma luna creciente, ¿sí? Entonces esto es completamente intencional, no es una casualidad, ¿no? No es que, ay, pues salió en la toma, no. Lo dibujaron cuadro por cuadro y obedece a un diseño expreso e intencional. Entonces, vemos cómo se está representando a los villanos, ¿sí? Con la media luna, que como ya habíamos visto, es el símbolo universal e incontrovertible del Islam. Y entonces esto nos puede explicar, sí, por qué las hienas son como son, porque también hay algo raro en las hienas, ¿sí? Todos sabemos cómo son las hienas moteadas africanas. Las hienas moteadas africanas son amarillas, casi doradas, como la que se puede ver en la foto, con las patas más claras que el resto del cuerpo, ¿sí? La parte más blanca es los vientres y las patas. Y tienen motas pequeñas, muchas e irregulares, y por todo el cuerpo, no nomás en la espalda y en el lomo, ¿sí? Y tienen los ojos pequeños y hundidos, precisamente para que queden protegidos en las peleas, ¿sí? Mientras que las hienas en el Rey León son tan distintas, ¿sí? Tan distintas. Son de un gris o café verdoso, casi verde militar. Tienen las patas negras como si trajeran botas, ¿sí? Tienen, en vez de motitas chiquitas e irregulares, tienen cuadrados en la joroba y en la espalda. Tienen los ojos saltones en vez de tenerlos sumidos, ¿sí? Y tienen una barbita ahí poco poblada. Entonces, pues si en los leones esto tenía un motivo simbólico, lo único que cabe pensar es que en las hienas también, ¿sí? Entonces, al parecer, como ellas están al servicio del que dijimos que es un Khomeini, ¿sí? Son a alguien que está al servicio del Islam. Pero ¿quién es ese alguien? Bueno, vamos a seguir las pistas, juntamos las piezas y ustedes rellenen los espacios en blanco, ¿sí? Es alguien vestido de uniforme militar café verdoso, es alguien que usa botas militares negras, es alguien con cuadrados sobre la cabeza y la espalda, es alguien con una característica barba corta, poco poblada, alguien con distintivos ojos saltones, alguien de religión islámica que reconoce la autoridad del ayatolá, es alguien que vive en una franja del reino de los judíos y es considerado un invasor por estos. Todo parece indicar que las hienas son una caricatura de Yasser Arafat. ¿Quién es Yasser Arafat? Bueno, como ya habíamos visto, Yasser Arafat es quien recibe el Premio Nobel de la Paz junto con Isaac Rabin
y es el líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Los labios gruesos y oscuros, los ojos saltones, la escasa barbita, la nariz ancha, el constante atuendo de uniforme militar, su turbante a cuadros sobre la cabeza y la espalda, hacen de él una figura muy icónica, muy distintiva y muy caricaturizable. Sí, podríamos echarnos horas viendo caricaturas de Yasser Arafat que se publicaron en los periódicos y en las revistas políticas durante esos años, pero ahorita no nos interesan esas caricaturas y cómo exageran y representan estos rasgos distintivos de Yasser Arafat. Ahorita nos interesa una caricatura, esta, ¿sí? Entonces vemos labios gruesos, oscuros, ojos saltones, barba poco poblada, verde militar, cuadros en la espalda, ¿sí? Entonces, tal vez es por eso que las hienas, en sus colores, de alguna manera, vemos que portan el uniforme de la OLP. Las hienas están claramente representando a los palestinos, ¿sí? Y en especial, no a todos los palestinos, en especial a los que pactan con el líder traidor, ¿sí? Con el león traidor o con el presidente judío traidor. Ahora, nosotros ya vimos que hay un simbolismo judío en la cinta, que cae por su propio peso, pero que además tiene eficiencia, que los judíos lo reconocen y se sienten aludidos. Bueno, los palestinos reconocen esto del Rey León, cómo reaccionan al respecto. Les voy a mostrar una caricatura palestina hecha por Hamas. Hamas son el grupo que se llama Movimiento de Resistencia Islámico. Este grupo se distanció, tomó distancia de la OLP y de Fatah porque no quisieron hacer la paz, no querían hacer la paz, querían la reanudación del conflicto y los consideran traidores a la causa palestina. Sí, entonces esta animación que hacen los de Hamas se llama El verdadero Rey León. Fíjense el nombre. Sí, como les decía, no puedo usar el micrófono mientras se reproduce el audio de la caricatura. Es una caricatura cortita porque, por supuesto, pues los palestinos con la situación territorial y económica que tienen, oprimidos por una de las potencias más prósperas y militarmente mejor armadas del mundo, no tienen los recursos, ni la técnica, ni la tecnología de Disney. Es una caricatura cortita, pero en su momento fue muy polémica cuando salió. ¿Sí? Vemos a un león que representa al espíritu del Islam, ¿sí? O la ira de Alá, o como le quieras decir, que está aposentado en medio de dos formaciones de tierra que representan y tienen escrito, ¿sí? Gaza y Cisjordania, que es pues lo que compone a la Palestina, y los enemigos aquí no son representados con hienas, son representados con ratas. Y los enemigos son estos políticos palestinos que hacen la paz y pactan con los judíos. Van a ver ustedes como un hueso que tiene ahí el Rey León, las cajas de armas de donde obtienen las ratas eh, su suministro, tienen ahí declarada y explícitamente, ¿sí? El escudo de Israel, la estrella de David azul. Y bueno, estas ratas atacan todo lo que es sagrado, atacan, queman el Corán, destruyen la naturaleza, pisotean a la infancia, queman fotos de la juventud, le quitan el velo a las mujeres, le dan de hachazos a la bandera de Palestina, la sustituyen por una bandera de piratas, ¿sí? Están ávidos de dinero porque se dejan comprar las voluntades y los territorios, ¿sí? Y hasta que hartan al Rey León, ¿sí? Que es lo que dicen los musulmanes que va a pasar, que le van a colmar la paciencia, que están tentando a Dios de paciente y que el día que los musulmanes se harten van a barrer con los traidores, los judíos y los
en este caso los que se aliaron con ellos, ¿sí? Y bueno, al final es el mismo final que en el Rey León. Al final el verdadero Rey León triunfa y hay una suerte de primavera, de renacimiento de todo lo bueno y regresa la paz. Pero no lo tomen por la palabra de su servidor, vean directamente ustedes mismos. Si alguno de ustedes entiende árabe, va a escuchar muy claramente cómo los mensajes no tienen esta sutileza de los simbolismos que usa Disney, ¿no? Como con un ocultamiento y una figura muy políticamente correcta. No, acá explícita y descaradamente están no poniendo como llenas, sino como ratas, así como los judíos ponen como a Scar, ¿sí? Como el traidor que pactó con las llenas, los musulmanes ponen como ratas a los palestinos que pactan con los judíos. Ahí les va. جنافة مش جنافة، ارجع ورا، خلي حماس التخمي. انفوا على بركة الله.
Bueno, entonces aquí nosotros vemos cómo esta animación que es muy posterior, ya es de 2005, es decir, en esta animación que les decía es muy posterior, como del 2007, vemos cómo todavía en el imaginario palestino este asunto de el Rey León como un mensaje eh, portador de quién es el que tiene los, como el derecho legítimo a la posesión de la tierra de Palestina, ¿sí? Sigue vivo, es decir, es una afrenta como que sigue presente en el imaginario palestino, ¿sí? Y se la guardaron por años hasta que tuvieron la oportunidad de producir su cortito, ¿sí? Y me podrías decir que, bueno, pues esta no es una caricatura para niños, claramente es una caricatura política, ¿no? Las caras ahí de los políticos y los signos son muy, muy explícitos. No parece ser una caricatura que vieran los niños. Bueno, pues te voy a mostrar qué es lo que sí ven los niños en Palestina. En el siguiente video te voy a mostrar un pedazo de programación de la televisión, también de Hamas, en la televisión para niños, ¿sí? El mismo inconveniente técnico, no puedo ir narrando sobre el video porque a la hora que entra el audio del video se deforma la entrada del micrófono y no se oye con claridad. Pero tenemos a un personaje que es Mickey Mouse, o así Mickey Mouse, sí, que es pues alguien con una botarga, un disfraz de Mickey Mouse, y este personaje se llama Farfur, ¿sí? Entonces, así como los palestinos reconocen, así como, bueno, aquellos del lado judío tienen a Disney de su lado, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para contrarrestar? Y bueno, dentro de sus limitadas posibilidades hacen lo que pueden, ¿no? Hacen un programa para niños donde tienen su Mickey Mouse musulmán que se llama Farfur. Y entonces hay una escena en donde Farfur está en una oficina y hay un hombre de traje y lentes oscuros que detrás tiene una bandera blanca con dos franjas azules, que claramente es una alusión a la bandera de Israel, solamente que sin la estrella de David al centro. Y le está diciendo a Farfur que quiere que le venda sus tierras y le entregue los documentos de posesión de esas tierras. Y Farfur se niega y dice, no, yo no te voy a vender porque tú eres de los malos. Y entonces va subiendo de tono la discusión y este hombre deja de tratar de convencer a Farfur con argumentos, se levanta del escritorio y va y le pone una golpiza a Farfur y Farfur dice que no le va a vender y que no le va a dar los documentos de propiedad de su tierra a un terrorista. Y entonces, pues agarran y le ponen una golpiza a Farfur. Y la escena termina en un letrero que dice, Farfur fue llevado a la cárcel, ¿no? Cortan y nos vamos a el set desde donde una niña dirige este programa para niños infantil y vemos que el decorado pues son materiales así como de guardería de primaria o de preescolar, ¿sí? Claramente un decorado con motivos infantiles. Y esta niña que está narrando nos dice, hemos perdido a nuestro más querido amigo, a Farfur, ¿sí? Ahora él es un mártir a manos de estos terroristas que son los asesinos que han matado niños y que han llevado a Farfur a la cárcel por resistirse a entregar la tierra de sus padres y de los padres de sus padres, es decir, de sus antepasados, ¿no? Entonces, eso es lo que ven los niños en Palestina. Otra vez, no lo tomen solo porque yo lo digo, véanlo con sus propios ojos. Tiene subtítulos en inglés. احنا فرفور بدنا نشتري الارض شري يا فرفور بدنا نديك مصاري كتير بدك تاخد مصاري كتير فرفور وناخد الاوراق فرفور اوراق ولا حاجه فرفور لا مش احنا اللي بنبيع اراضينا لناس
بدك تجيبه يعني بدك تجيبه فرفور؟ جايبوا لناس مجرمين، لناس أندال، لناس إرهابية. احنا اندال، احنا ارهابيه فرفور. خد 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 جيب له راجلك فرفور. نعم أحبابنا الأطفال، لقد فقدنا أعز صديق لنا، فرفور. لقد استشهد فرفور وهو يدافع عن أرضه، يدافع عن أرض آبائه وأجداده. استشهد على أيدي المجرمين القتلة، قتلة الأطفال الأبرياء، وقتلة إمام حجة، قتلة محمد الدرة وغيرهم الكثير. Sí, o sea, imagínate cómo es ser niño palestino y vivir en la guerra todo el tiempo pues jamás reconoce pues la influencia y el poderío y la estrategia de Disney, ¿no? De usar las caricaturas como vehículo ideológico e ir por los niños para desde pequeños irles indoctrinando. Y bueno, hace lo propio, hace lo que alcanzan a hacer con los recursos que tienen. O sea, sí, esto junto a Disney, pues no tiene punto de comparación. Sí, es un balbuceo, ¿no? Junto a la sinfonía que es el Rey León. Pero no deja de ser un conjunto de evidencias de confirmación a la interpretación de estos signos, ¿sí? De Disney y del Rey León, por parte de los involucrados en este conflicto. Bueno, ya con todos esos elementos en la cabeza, ya sabemos qué representan los personajes, ya sabemos qué conflictos estaban en la mesa, en la palestra pública, en ese momento histórico en que se escribe y se produce y se exhibe la película del Rey León. Todo esto ya nos da elementos más que suficientes para una interpretación de la trama muchísimo más completa. Y vamos a pasar a ella.